Aunque la locura por las brujas en Europa realmente no comenzó hasta el final de la Edad Media, los primeros mitos que rodeaban la hechicería y la brujería surgieron en el siglo XIV. A medida que la sociedad medieval cambiaba y sus límites morales se modificaban, el final de la Edad Media se convirtió en el terreno perfecto para creer en el uso generalizado de la brujería. En la Edad Media, la mayor preocupación en Europa era la religión. Para los eruditos medievales, las creencias y prácticas fuera de la doctrina cristiana desafiaban la autoridad de la Iglesia, un desafío a las normas sociales y, por lo tanto, una amenaza a la majestad de Dios mismo. Luego llegaron los inquisidores, los demonólogos y los cazadores de brujas. ¿Crees que sabes todo sobre caballeros, castillos y reyes? Bueno, agárrate la cota de malla porque vamos a iniciar un canal de historia dedicado al Imperio Romano. Ahora sé lo que estás pensando. ¿El Imperio Romano no es antes de mis leyendas medievales favoritas? Sí, pero quédate conmigo. Roma fue el origen de todo. Desde la caída del imperio hasta el surgimiento de los caballeros medievales, toda la historia está conectada. Si quieres aprender sobre este gran periodo, únete a la fiesta de la toga en nuestro canal, el Imperio Romano. Este desvío en tu viaje histórico valdrá la pena. Dejo el enlace en la descripción. Y ahora, para el video de hoy, bienvenido a Locura Medieval. El iniciador de fuegos, el retorcido iniciador de fuegos. El clérigo católico alemán Enrique Kramer publicó el notorio libro Malleus Maleficarum o Martillo de las Brujas en 1486. Jensens es una guía práctica para identificar y juzgar a una bruja. Kramer alentó el uso de la tortura como medio para obtener una confesión y dijo que la muerte era la única forma segura de acabar con la cita. Los males de la brujería. Kramer relacionó la hechicería con la demonología y propuso quemar vivas a las brujas, como se hacía con los herejes entonces. Incluso comenzó con una advertencia de que, como católico, negar la existencia misma de cosas como las brujas era en sí mismo una herejía. Promovió ideas usadas para probar la identidad de una bruja, como que la mayoría eran mujeres. Aunque también mencionó a algún que otro hechicero y parecía estar fascinado con los magos arqueros que encantaban armas. Según Kramer, normalmente eran las mujeres quienes hacían pactos con demonios y usaban sus poderes para causar, entre otras cosas, abortos, hambrunas, enfermedades, muerte y una miseria indescriptible. El Malleus Maleficarum tomó creencias y prejuicios sobre la religión y la magia que los teóricos habían discutido durante los 2 siglos anteriores y los distorsionó. Estas teorías, sumadas a desastres como la hambruna, guerra, peste negra y la rápida agitación social, crearon una mezcla venenosa, sin olvidar que, como ha dicho el historiador Malcolm Gaskell, Kramer probablemente también era un psicópata supersticioso. Tienes que tener fe. En la Alta Edad Media, la brujería no era delito estatal. Existieron leyes antiguas contra la brujería, como las promulgadas por Clodoveo, primer rey de los francos en el siglo VI. Se castigaba con multas, excomunión o penitencia, salvo que se probara una maldición mortal. Para el siglo XIV, la brujería era vista como superstición y herejía castigable por la Iglesia. En 1307, iniciaron los juicios por herejía contra los caballeros templarios. Felipe IV de Francia, quien provocó su caída, fabricó acusaciones de adoración al diablo, brujería y actos sexuales diabólicos para destruir a la poderosa y rica orden, a la cual, probablemente, le debía una gran cantidad de dinero. Los líderes fueron quemados en la hoguera y la orden fue disuelta. Este momento es clave en la historia de la brujería europea, pues marca el inicio de su relación con la herejía, una conexión que facilitó la opresión de cualquiera asociado con la magia. El cristianismo debía protegerse de otras religiones, incluso de quienes adoraban a Dios de forma distinta a la aprobada por la Iglesia Católica. Las inquisiciones episcopales de los siglos XII y XIII surgieron para proteger el cristianismo de la herejía, especialmente contra la teología de los cátaros en el sur de Francia y los valdenses en el norte de Tresetalia. A principios del siglo XIV se nombró a un inquisidor principal, o depravación herética especialmente, para supervisar el reino de Francia. La herejía no solo se trataba de desacuerdos religiosos, también causaba disturbios sociales. En 1076, el obispo de Cambria denunció a un cátaro como hereje en la ciudad y la gente lo quemó vivo.
Algo similar ocurrió en Estrasburgo en 1114 y en Lieja en 1145. El clero rescató a las víctimas de una turba. Es fácil ver las similitudes en la forma en que más tarde fueron tratados los acusados de brujería, y cómo la aparición de la bruja medieval como una amenaza percibida para la sociedad está estrechamente entrelazada con la herejía. Eres el primero. Uno de los primeros juicios por brujería en Europa, quizás motivado por los resultados obtenidos en los juicios a los templarios, tuvo lugar en Irlanda en 1324. Alicia Keitler de Kilkenny fue acusada. Tuvo 3 esposos que murieron, quedando como viuda muy rica, en una época en que las mujeres solteras eran vistas con sospecha por considerarse una amenaza al orden social. El obispo de Ossory, Ricardo Ledreid, investigó el caso tras la acusación del 4º esposo de Alicia de que intentó envenenarlo, y sus hijastros dijeron que ella había usado brujería para hechizar a sus esposos para poder matarlos y heredar su dinero. El cargo de envenenadora solía asociarse con la brujería por la relación entre herbolaria y magia. Los cargos incluían, cito, negar a Cristo y a la Iglesia, cortar animales vivos como ofrendas a un demonio, hacer una poción con uñas cortadas de cadáveres y cabellos de las nalgas de niños que murieron antes de ser bautizados, y yacer con un íncubo. Alicia huyó a Inglaterra y escapó del castigo, pero su sirvienta, Petronila de Meath, fue torturada, azotada y quemada en la hoguera después de confesar los crímenes heréticos. Alicia Keitler fue la primera persona registrada condenada por brujería en Irlanda. Maldito si lo haces. Las mujeres han dado atención médica desde siempre, cuidando a sus seres queridos en enfermedades y apoyando en embarazo y parto. Algunas costumbres aceptadas durante siglos, como proporcionar medicinas herbales, curar y todas las formas de adivinación y el suministro de amuletos, ahora se consideraban herejía demoníaca. Los médicos y boticarios casi siempre eran hombres, y menospreciaban a las practicantes femeninas. El cirujano inglés Juan Adrine, fallecido a finales del siglo XIV, afirmaba que la medicina de las damas empeoraba a los pacientes. Las curanderas y parteras tenían una posición precaria. Si un bebé o la madre morían durante el parto, lo cual ocurría con regularidad, ¿no era la enfermera la culpable? Si podía ayudar, ¿también podía dañar intencionalmente? En La peregrinación de la vida del hombre, del monje y poeta Juan Lightgate de Berry, un peregrino conoce a una anciana, encarnación de la brujería, vendiendo amuletos, lociones, adivinanzas y hierbas para fines malvados. Es fácil ver de dónde proviene el estereotipo de la anciana fea y astuta que pasó de ser curandera a bruja. Cita: habla sin más demora. ¿Dónde aprendiste toda tu astucia? El peregrino preguntó. Sinceramente, ¿pude haber aprendido esto de Satanás según lo que cuento? Respondió la bruja. Visión de la división. Los visionarios y místicos eran clave en la religión medieval. Se creía que veían reinos de ángeles y hablaban con santos o dioses para recibir mensajes secretos. Aquellos cuyas vidas y visiones coincidían con las enseñanzas de la Iglesia eran celebrados como el venerable Beda, Hildegarda de Bingen y San Gregorio. Sin embargo, aquellos cuyas visiones interferían con las creencias de la Iglesia podían enfrentar cargos de herejía. Pero las místicas, en especial, solían ser vistas con desconfianza. El Malleus Maleficarum explicaba cómo, cito, las mujeres eran más naturalmente impresionables y más propensas a recibir la influencia de un espíritu desencarnado. Cuando usan esta cualidad para bien, son muy buenas, pero cuando la usan para mal, son muy malas. Aquellos acusados de recibir visiones del diablo podían terminar excomulgados o quemados vivos, como Juana de Arco. En su juicio, la acusaron de tratar con hadas que vivían en un árbol cercano a su aldea, y los inquisidores decidieron que sus visiones habían sido enviadas por Satanás y sus secuaces en lugar de los santos. Declarada culpable en 1431, fue quemada. Estar en guerra con los ingleses en ese momento significaba que estaban especialmente interesados en impulsar una narrativa de brujería, refiriéndose a ella como la bruja de Francia. Reina bruja. Las intrigas políticas generaron más acusaciones destacadas de brujería en la Edad Media. A mediados del siglo XV, Leonor Cobham, duquesa de Cobham, estuvo implicada en uno de los mayores escándalos de brujería. Leonor era la hija de un caballero que surgió de la nada para convertirse primero en la amante y luego en la esposa de Humphrey, duque de Gloucester.
Humphrey era tío y heredero del rey Enrique VI, por lo que él y Leonor serían rey y reina de Inglaterra tras la muerte de Enrique. Leonor fue víctima de intrigas cortesanas, cuando fue acusada de pedir a eruditos que hicieran horóscopos para predecir su futuro. También fue acusada de emplear a Marjorie Jourdain, la bruja de Inez Westminster, para que realizara brujería para ella. Eleanor negó conspirar contra el rey en su juicio, pero admitió comprar medicinas de fertilidad a Marjorie para intentar concebir un hijo con Humphrey. Ambas mujeres fueron declaradas herejes. Marjorie fue quemada y Eleanor obligada a divorciarse y caminar descalza por las calles de Londres como penitencia. Luego le dieron una sentencia de prisión perpetua. Roger Bolingbroke fue uno de los 3 astrónomos que Eleanor consultó. Confesó que comunicarse con los muertos para predecir el futuro iba contra las enseñanzas de la Iglesia. Hablar de la muerte de un rey era alta traición, así que Bolingbroke fue acusado de nigromancia y ejecutado brutalmente. Leonor no fue la única mujer de la realeza acusada de brujería en el siglo XV. Juana de Navarra fue la reina de Enrique IV de Inglaterra. Era una viuda adinerada cuando se casó con el rey. Al morir en 1413, su hijo Enrique V asumió el trono. No pasó mucho tiempo antes de que Juana fuera acusada de conspirar para la muerte y destrucción del rey mediante la hechicería y la brujería. Cito: de la manera más malvada y terrible imaginable. Esto convenía mucho a un hijastro, pues podía quedarse con sus tierras y riquezas. Enrique tenía problemas de dinero y había una guerra en curso. Las acusaciones dirigidas contra Alicia, Leonor y Isabel tenían más que ver con el miedo a mujeres poderosas y ricas que eran influyentes, que con el miedo a la brujería. Consejos para evitar acusaciones. Las víctimas frecuentes de las casas de brujas eran personas marginadas, con discapacidad mental o mujeres como viudas sin hombre en casa. Desde principios del siglo XIV hasta mediados del XVII, los europeos ejecutaron a entre 20.000 y 50.000 brujas. Eso es 500.000 de personas, el 85% mujeres. En algunas zonas, especialmente donde la Iglesia Católica tenía menos poder, esa cifra era aún mayor. Probablemente la mejor forma de sobrevivir durante la locura de las brujas era no desafiar la autoridad de la Iglesia. No pelees con vecinos ni provoques celos en otras mujeres, ya que ellas acusan tanto como los hombres. No te conviertas en curandera ni partera. No te aísles ni vivas en los márgenes de la sociedad. No vivas sola, no envejezcas. Y definitivamente no seas mujer. Muchas gracias por ver este episodio de Locura Medieval. Suscríbete si te gustó. Subimos videos cada viernes. Hasta la próxima. Que tengan una semana increíble. Saludos.